pedirle a Tomás, que no es lo mío, así que vamos a comenzar. Eh, la primera ponencia, titulada Entrenamiento de la fuerza en triatlón, desde la iniciación hasta alto rendimiento, bueno, está impartida por el doctor Sergio Seyes, Pérez. Lo que pasa es que yo creo que mejor que le presente Roberto, que lleva muchos años trabajando juntos, y quién mejor que Roberto para que presente a Sergio, ¿no? Sí, Sergio Seyes es profesor en la Universidad de Alicante, en el grado en Ciencias del Deporte. Se licenció en Ciencias del Deporte en la misma universidad y también es maestro especialista en Educación Física y entrenador de triatlón. A lo largo de su carrera profesional, pues ha investigado en entrenamiento en deportes de resistencia. Su tesis estudió el sistema de entrenamiento para atletas de medio Ironman, comparando el modelo polarizado con el modelo piramidal. Y en los últimos años pues está muy especializado en el entrenamiento de fuerza para deportes de resistencia. Hoy nos va a dar una charla sobre su aplicación que hace con el grupo de deportistas que yo entreno del entrenamiento de fuerza, y va a ser muy práctica y bueno, que va a tener mucho interés. Así que cuando quieras. Gracias. Bueno, pues en primer lugar voy a agradecer a Coque y a Roberto pues, que me dejen estar hoy aquí pues, haciendo una presentación. Creo que es mi 10º año como asistente y pues, me parece un foro muy interesante de Sport Training. Y bueno, pues sí que voy a hablaros un poco quizá de la parcela que me encargo en el equipo de la Universidad de Alicante, que es el entrenamiento de fuerza, siempre con la supervisión de Roberto. Y bueno, pues espero que os parezca interesante, ¿no? Un poco el hilo de la presentación, pues además de ver un poco pues, cómo enfocamos el trabajo de fuerza en la Universidad de Alicante, pues también es reflexionar un poco acerca de especificidades que podemos encontrarnos cuando a lo mejor trabajamos con deportistas femeninas, o cuando trabajamos con deportistas populares, ¿no? Con niños. Entonces, bueno, pues hacer así una reflexión general sobre el entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia y concretamente cómo llevarlo a un deporte en el que entrenamos tanta carga de entrenamiento como es el triatlón, ¿no? El entrenamiento de fuerza, pues antiguamente pues, tenía ese enfoque tradicional ligado al culturismo, ¿no? Pero bueno, ya tenemos evidencia científica suficiente en los últimos años que nos respalda que el entrenamiento de fuerza pues, tiene una buena, digamos, transferencia, por así decirlo, con el rendimiento deportivo, ¿no? Concretamente, pues en los deportes de resistencia, pues quizá la revisión de Ronestad y Mújica pues, es un poco la que un poco nos enfoca como los efectos que tiene ese entrenamiento de fuerza. A nivel de carrera a pie, pues la fuerza máxima y fuerza explosiva, pues tiene mejoras en la economía de carrera, en el tiempo hasta la aceleración, en la velocidad aeróbica máxima, y en el entrenamiento de ciclismo, pues también los trabajos de fuerza máxima parece que pues, mejoran la eficiencia y el tiempo hasta la aceleración en la potencia aeróbica, ¿no? Como decíamos un poco, ese enfoque de entrenamiento de fuerza quizá que es el que mejor efecto tiene, más efecto tiene sobre la economía de movimiento, pero pues quizá el enfoque de fuerza máxima, fuerza explosiva sería el que tiene una mayor relación con esa mejora en la economía de movimiento, pero también nos dice como la combinación de diferentes enfoques del entrenamiento de fuerza, pues parece que sería lo más apropiado, ¿no? Por otro lado, también podemos observar ese enfoque que se le da al entrenamiento de fuerza como trabajo preventivo de cara a minimizar dentro de lo que podemos, ¿no? las lesiones que nos podemos encontrar en nuestros triatletas o deportistas de resistencia, ¿no? De hecho, pues un buen programa de entrenamiento de fuerza se asocia hasta con un 50% de reducción de lesiones por sobreuso, ¿no? Incluso más que otras tendencias, ¿no? Como por ejemplo los estiramientos, que tradicionalmente pues, se nos decía que si nos tirábamos pues, nos íbamos a lesionar, ¿no? Pues parece que un entrenamiento de fuerza pues, resulta más efectivo en lo que sería intentar prevenir lesiones, ¿no? Sin embargo, también nos tenemos que preguntar si realmente todo entrenamiento de fuerza que yo voy a hacer va a tener una buena transferencia, por ejemplo, con mi entrenamiento de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues también nos dice el plano de Mújica que siempre que se haga de una manera correcta, se puede tener una buena transferencia con el rendimiento, pero en el caso de no planificar y priorizar ese entrenamiento de fuerza de manera adecuada,
pues podemos encontrarnos con interacciones negativas que nos van a precisamente a repercutir negativamente en lo que nos interesa más como entrenadores, que es que nuestros deportistas mejoren su rendimiento en resistencia, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, evidentemente, como cualquier tipo de entrenamiento, el entrenamiento debe estar individualizado, ¿no? Puedo tener deportistas que van a tener buen nivel de entrenamiento de resistencia, pero no necesariamente van a tener un nivel de entrenamiento de fuerza. Me he encontrado con deportistas que llevan varios años entrenando a alto nivel, dentro de alto rendimiento, y vienen a la UA y realmente no han trabajado, por ejemplo, con peso libre. Entonces, bueno, pues ahí es como, son nobles, digamos, en este sentido, y tengo que hacer pues un proceso de enseñanza con ellos, ¿no? Entonces, muchas veces pues, es adecuar ese entrenamiento de fuerza, aunque ellos en resistencia estén entrenando a un nivel determinado, pues el entrenamiento de fuerza puede ir por otro lado y adaptándose precisamente a eso, ¿no? A las características individuales de cada persona. A largo plazo, pues parece que la combinación de ese entrenamiento de diferentes orientaciones de fuerza, pues empezar con cargas máximas y luego hacer un enfoque más orientado a la fuerza máxima y a la fuerza explosiva, porque sería una periodización de ese entrenamiento de fuerza a lo largo de la temporada, pues parece que sería lo más efectivo, ¿no? Los mayores beneficios, como hemos dicho, los vamos a encontrar en economía de movimiento, y parece que no tanto en otros parámetros fisiológicos como podrían ser el consumo máximo de oxígeno o los umbrales ventilatorios. Y también, bueno, pues ese entrenamiento de fuerza podría tener un enfoque beneficioso a nivel neuromuscular. Entonces, en acciones como, por ejemplo, una arrancada en el segmento de ciclismo, pues nos podría hacerla con una mejor solvencia, ¿no? Y si incrementamos pues, nuestros niveles de fuerza y de potencia, ¿no? Sin embargo, como decíamos, si no planificamos bien, o estructuramos bien ese entrenamiento de fuerza, podemos tener algunas contraprestaciones negativas, ¿no? Por ejemplo, se puede ver un efecto agudo sobre el gasto energético y el tiempo de intensidades elevadas, 24 horas posteriores a un entrenamiento de fuerza en el que principalmente nos hayamos pasado con la carga de entrenamiento y hayamos dejado una fatiga de ese entrenamiento que al día siguiente pues, el deportista no puede, digamos, si hemos escrito un entrenamiento de alta intensidad, no lo va a ir a hacer de manera adecuada, ¿no? Y luego, por último, parece que para optimizar bien, digamos, ese orden de entrenamiento concurrente, pues lo que debemos hacer es priorizar siempre nuestro entrenamiento de resistencia y dejar en último lugar lo que sería el entrenamiento de fuerza. Dentro de lo que podemos separar las sesiones entre sí mejor, pero ya sabemos que entrenar una vez nos encontramos con la casuística que entrenamos 3-4 sesiones al día y nos toca hacer el entrenamiento de fuerza a última hora después de haber hecho 2 o 3 sesiones. Entonces, bueno, pues viendo un poco esos beneficios que nos podemos encontrar con el entrenamiento de fuerza, os explico un poco la manera en la que nosotros enfocamos ese trabajo con los deportistas que entramos en la universidad. Bueno, pues tenemos por un lado el trabajo preventivo, y hablo del trabajo preventivo y lo pongo entre comillas porque todos sabemos que al final la lesión es multifactorial, depende de muchas cosas y nosotros podemos tener el mejor programa de prevención de lesiones que creemos que tenemos, pero realmente luego nos vamos a encontrar con la lesión que depende de muchos factores, ¿no? Ahora, dentro de lo posible, pues intentar hacer un buen trabajo, digamos, de fuerza preventiva para minimizar esa incidencia lesional, ¿no? Y luego, por otro lado, hablamos de ese desarrollo de fuerza, entendiendo el desarrollo de fuerza como pues, un trabajo más sistemático, un trabajo con carga, ¿no? Donde ya pues, hacemos una u otra orientación del entrenamiento en función de la temporada, del momento de la temporada. Para el trabajo preventivo, un poco en lo que yo me baso es en el principio de Joint to Joint de Gray Cook, que bueno, pues es relativamente sencillo, pero a mí me ha aportado mucho a la hora de organizar los tipos de ejercicios que tengo que hacer con los atletas de cara a la prevención de lesiones. Entonces, un poco lo que nos viene a decir este principio es que algunas zonas requieren de cierta movilidad y otras requieren de estabilidad. Por ejemplo, a nivel del tobillo, pues necesitamos una movilidad en el plano de la dorsiflexión del tobillo, la rodilla necesita estabilidad, la cadera necesita movilidad, la zona del complejo lumbopélvico necesita estabilidad, la columna torácica necesitaría movilidad y la columna cervical necesitaría estabilidad. Entonces yo a partir de ahí pues un poco diseño ese plan preventivo de lesiones que vamos a realizar a lo largo de toda la temporada con los deportistas, ¿no?
Vamos a empezar haciendo una serie de valoraciones al principio de temporada, que son bastante sencillas, algunas son cogidas de los test FMS. Como veis, pues un overhead de squat, me da un poco de información sobre la calidad de movimiento, si tiene algún tipo de descompensación o de déficit, como decimos, de movilidad. Luego hacemos la sentadilla a una pierna, que a mí me parece un ejercicio muy interesante para ver la estabilidad, en este caso en un equilibrio monopodal, puedo ver si las rodillas vienen en valgo y el pie tiende a excesiva pronación, si directamente no es estable, si yo ya veo que un deportista haciendo una sentadilla a una pierna le tiembla todo el cuerpo bajando, pues ahí ya sé que tengo que hacer un buen trabajo de fuerza a nivel de estabilización, ¿no? Y luego también con la aplicación nueva de Balsalobre, la aplicación de MyAnLab, tienes una opción muy buena que no sé hasta qué punto es real o no, pero por lo menos siempre mido con ella y nos permite ver los grados de angulación de movilidad de cadera, que podríamos poner como los 70 grados, un poco ese límite entre una buena, donde podemos encontrar un déficit de movilidad o no, y lo mismo puedo hacer con la movilidad de tobillo, donde igual a partir de los menos de 40 grados, podemos decir que ahí necesito hacer un poco más de hincapié de trabajo en la dorsiflexión de tobillo. Luego también incluimos un triple hop test, que es son 3 saltos con pierna derecha con pierna izquierda y me permite ver descompensaciones que podemos tener. Esto es un test que se utiliza mucho en rehabilitación, por ejemplo, si tiene una lesión, para ver a qué nivel se está recuperando la pierna que he tenido lesionada con la pierna que no se ha lesionado, ¿no? Sí que es cierto que en triatlón, por lo menos en las mediciones que solemos hacer con los deportistas, al ser un deporte cíclico, no nos encontramos con necesidad de compensaciones, que sería más del 10%. Sin embargo, hay otros deportes, como el fútbol y demás, donde sí que hay una dominancia del lado que suele haber más descompensaciones, ¿no? Y por último, también hacemos un CMJ, que me parece un valor interesante, un poco para medir los valores de fuerza un poco elástico explosiva de los deportistas. Y bueno, pues tenemos algunos valores de referencia de población, digamos, media o de alto nivel, ¿no? Pues que los chicos se moverían en torno a 30 centímetros mínimo y las chicas pues en torno a 20, 25, ¿no? Si tenemos deportistas con menos de esos valores, pues entonces nos podríamos plantear si también pues que necesitan también hacer pues un mayor hincapié en el trabajo de fuerza, porque también sabemos que la batería de test de saltos pues se relaciona con la fuerza del tren inferior, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues ya empezaríamos los test me sirven para, en el caso de que vea algún déficit en algún deportista, mandarle algún más volumen, por así decirlo, de los trabajos que vais a ver aquí, pero en líneas generales sí que tenemos unos circuitos o programas de prevención pues que siguen esta línea, ¿no? Ejercicios de pie-tobillo, pues para mejorar la movilidad en el plano de la dorsiflexión. Luego tenemos también ejercicios para el fortalecimiento del pie-tobillo y el tibial posterior, pues que al final es un músculo que nos va a controlar bastante todo lo que sería la sobrepronación en la carrera a pie y nos va a interesar. Ejercicios tan básicos como disociación de los dedos, pero esto muchos deportistas que nunca lo han entrenado pues no pueden levantar el dedo gordo y dejar los otros apoyados en el suelo, ¿no? Pues entonces poner un pie fuerte y trabajar bien la musculatura intrínseca plantar del pie y, como decimos, también bastante trabajo de refuerzo del tibial posterior, ¿no? Luego, para el Aquiles, que también nos hemos encontrado deportistas pues, que tenían tendencia a tener molestias en el Aquiles, pues seguimos un poco una progresión propuesta por Baxter en la que, bueno, pues se ve cómo vamos exponiendo al tendón a cargas progresivas, sobre todo desde principio de temporada, donde, bueno, pues los ejercicios empiezan siendo básicos, favoreciendo el excéntrico con algo de sobrecarga, luego empezamos con los saltos, pero saltando y haciendo aterrizaje sin que haya contramovimiento, y una vez que ya pues, han pasado 4, 5, 6 semanas, pues ya podemos empezar a realizar lo que sería más trabajo pliométrico de bajo impacto, donde ya sí que empezamos a meterle contramovimiento, como los mismos saltos, pero ya sería dándole continuidad o los rebotes en el cajón, ¿no? Entonces es una manera, pues eso, de ir exponiendo progresivamente al tendón. Con ya deportistas que llevan varias temporadas con nosotros, pues ya tenemos que trabajar lo mismo, pero con más carga añadida, por ejemplo, en la máquina, en la multipower, con más carga y también incidiendo un poco en ese componente excéntrico, ¿no? A nivel de rodilla, pues dándole estabilidad a la zona, bastante refuerzo de trabajo de isquios, trabajo de glúteo medio, pues igual énfasis un poco también en el trabajo monopodal, en este caso, pues ahí tenéis diferentes ejercicios, peso muerto de una pierna, derivados de extensiones de cadera. Y luego la movilidad de cadera, ¿no? Que son ejercicios que tradicionalmente pues, se han hecho del mundo del atletismo, ¿no? Pues nosotros también tenemos una batería aquí, algunos de los que hacemos, algunos ejercicios
que realizamos pues también de movilidad de cadera, normalmente antes del entrenamiento de fuerza, pero también los estamos introduciendo ahora antes de los entrenamientos de carrera a pie, donde haya cierta intensidad, porque también los deportistas luego reciben buenas sensaciones al realizar un poquito de movilidad de cadera antes de los entrenamientos de carrera a pie, ¿no? A nivel de core, pues hemos dicho que buscamos una estabilidad y principalmente pues trabajamos un poco siguiendo esa línea, o a mí me gusta bastante la línea de Michael Boyle, de los llamados antis, ¿no? Anti-extensión, antiflexión lateral y antirrotación, que son al final pues planchas y derivados de planchas, acabando por ejemplo con un rollout, que sería el ejercicio un poco más agresivo de anti-extensión. Luego los antirrotación, donde teníamos por ejemplo los press pull-off y derivados, ¿no? Y luego pues los antiflexión lateral, donde pues desde trabajos de plancha dinámica, levantando brazos, piernas, hasta ya ejercicios un poco con más sobrecarga, como podrían ser los transportes de granjero con las kettlebell, de diferentes maneras, ¿no? A nivel de cintura escapular, pues también lo introducimos, como decimos, en la movilidad cuando vamos a trabajar en el gimnasio, también lo introducimos en los calentamientos de natación, junto con el trabajo preventivo de hombro con goma, y lo mismo, pues son ejercicios para hacer esos trabajos de movilidad escapular. Y luego, como os decía, pues ese trabajo preventivo a nivel de hombro, principalmente pues de manguito de rotadores, favoreciendo el excéntrico, trabajos de rotación externa, trabajos de serrato, y bueno, pues incluso trabajo de bíceps por el sostén también que le da al hombro. Bueno, pues esto todos los días a lo largo de todas las sesiones de natación del año, pues van haciendo yo creo que un buen trabajo de sostén para el hombro y nos permiten al final pues nadar bastantes metros, ¿no? Bueno, pues viendo un poco ese enfoque de trabajo preventivo que hacemos, esto es algo que nos parece fundamental y realizarlo prácticamente a lo largo de toda la temporada, desde principio de temporada, donde hacemos todavía un mayor hincapié, hasta luego, pues a lo largo de toda la temporada siempre se mantiene una vuelta al circuito, 2 vueltas al circuito durante todo el año, fases competitivas incluidas. Y luego ya pues hablaríamos del desarrollo de esa fase, por así decirlo, de desarrollo de la fuerza, ¿no? Es donde ya nos vamos a centrar un poco más en esos entrenamientos que hacemos en el gym con trabajos con sobrecarga y diferentes ejercicios, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Es ¿qué ejercicios vamos a seleccionar? El ejercicio al final es la unidad básica del movimiento, ¿no? Y muchas veces estamos pensando en volúmenes, en intensidad, cuántas series voy a hacer, cuántas repeticiones, si le pongo el Vitruve, o sea, el encoder, si no se lo pongo, y realmente no nos paramos a plantear, no nos paramos a pensar, vale, ¿qué ejercicio realmente quiero hacer y voy a hacer en la sesión, ¿no? Un deportista que entrenábamos internacional, pues antes de entrenar con nosotros decía que su entrenador le mandaba todas las máquinas del gimnasio. Cuando llegaba, una vuelta o 2 vueltas a todas las máquinas del gimnasio, decía, bueno, en el de mi pueblo bien porque tiene 6. Dice, cuando voy a otro gimnasio que tiene 20, dice, me paso toda la mañana allí, ¿no? Eso es un poco el quizá no hacer ese proceso de reflexión, ¿no? Si os fijáis, en los artículos científicos normalmente las intervenciones suelen ser bastante ajustadas, o sea, es decir, no abusan de hacer muchos ejercicios, suelen ser 2, 3 ejercicios como mucho, básicos, puede ser en máquina guiada, puede ser en peso libre, pero no abusan mucho de hacer muchos ejercicios, ¿no? Nosotros lo llamamos la Macedonia un poco, ¿no? Los que empiezan, por si acaso hacen todos los ejercicios para que no dejarse ninguno, pues bueno, nosotros pensamos que a veces seleccionando menos y trabajándolos a lo largo de la temporada, pues puede ser suficiente, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues yo también he intentado darle un poco de soporte a lo que hacemos, ¿no? Es verdad que me he sorprendido porque no hay tantos artículos que hayan comparado, por ejemplo, pues ejercicios multiarticulares con monoarticulares, y los que he encontrado, la verdad es que no hay diferencias estadísticamente significativas en lo que es la mejora, o sea, es decir, mejoro la fuerza igualmente si trabajo con monoarticulares que con multiarticulares, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues vemos a nivel de porcentajes de mejora o tamaño del efecto, pues sí que una tendencia, por ejemplo, en estos 2 estudios que he puesto, un poco superiores de los ejercicios multiarticulares, ¿vale? Sí que es cierto que en la mayoría de ellos lo que se evalúa es principalmente la fuerza. Entonces, si juntamos que, bueno, pues hay una mayor tendencia, como vemos, con el porcentaje de mejora y con el tamaño del efecto, a que luego en la mayoría de los estudios o muchos de los estudios realmente se trabaja con peso libre, y también por un poco la lógica de lo que los entrenadores usamos, ¿no? Que voy a mejorar más la coordinación, estoy trabajando más la musculatura de sostén, pues tendemos más a esos ejercicios, ¿no?
con peso libre, ¿no? Y de hecho también un poco en esta revisión, en este trabajo de revisión, un poco la conclusión lo que nos viene a decir es que no es necesario añadir ejercicios monoarticulares si ya tenemos un buen programa de ejercicios multiarticulares. Entonces, lo que decía, esa tendencia que hemos tenido muchos de los entrenadores de añadir lo que llamamos ejercicios compensatorios o complementarios a la sesión, que puede ser un curl de bíceps, que puede ser una extensión de tríceps, pues quizá no tiene mucho sentido si he hecho bien ya mis 2-3 básicos en la sesión, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en esa línea, pues quizá podemos hablar de un poco de los reyes, ¿no? de la baraja en el entrenamiento de desarrollo de fuerza, fijándonos en eso, en protocolos de estudios científicos con atletas de rendimiento más elevado, y bueno, pues podrían ser estos. Patrones de movimiento básicos, que sería pues un dominante de cadera, dominante de rodilla, tracciones y empujes, y bueno, pues ahí tendríamos 4 ejemplos, ¿no? La sentadilla, hip thrust, press banca y la dominada, ¿no? Otra pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hacemos? ¿Ejercicios bilaterales o hacemos ejercicios unilaterales, ¿no? Bueno, pues siguiendo la mayoría, es verdad que la mayoría de los estudios que he visto pues están enfocados más al ámbito de los deportes colectivos por el tema de los cambios de dirección y demás, pero bueno, sí que me ha parecido interesante pues un poco ese principio de especificidad, ¿no? Si entreno ejercicios bilaterales, mejoro más mi fuerza en ejercicios bilaterales, si entreno más ejercicios unilaterales, mejoro más mi fuerza en ejercicios unilaterales, ¿no? A nivel en este caso, por ejemplo, de carrera lineal, aunque es de velocidad, pues en este caso no hay prácticamente diferencias entre utilizar ejercicios unilaterales y bilaterales. Los dos se han mostrado, en este caso, en el metaanálisis, igualmente positivos, ¿no? Sí que es cierto que he encontrado un artículo bastante reciente, en este caso con ciclistas, que es un poco pues, un piloto, ¿no? Que hace grupo unilateral, grupo bilateral y grupo control. El grupo unilateral mejora tiempo contrarreloj, mejora parámetros de sprint. El grupo bilateral mejora tiempo contrarreloj y economía e intensidades submáximas, ¿no? Y el grupo control no hay mejoras significativas. Bueno, pues en ese sentido, viendo que los dos parecen beneficiosos, pues ¿por qué no incluir los dos tipos de ejercicios dentro de nuestro programa de fuerza? Porque los dos creo que van a tener cabida en función del momento de la temporada, ¿no? Sí que es cierto, o por lo menos yo considero que, bueno, al final la carga absoluta que estoy moviendo en los ejercicios unilaterales va a ser menor. Sí que es cierto que, por ejemplo, una sentadilla búlgara donde tengo estabilidad puedo meter un peso bastante interesante, pero pues en un peso muerto una pierna tengo que tener un nivel de control muy elevado para realmente poder meter una carga elevada, ¿no? Entonces, cuando quiero meter cargas más pesadas y quiero introducirle esa velocidad de ejecución más elevada, pues yo creo que tiene más sentido intentar trabajar bilateral, ¿no? Sin embargo, cuando quiero reforzar un poco lo que es la musculatura de sostén, trabajar con cargas absolutas menores, donde al final a nivel de estrés articular va a ser mejor para el deportista, pues vamos a tender un poco con los ejercicios unilaterales, ¿no? En el caso también de deportistas quizá más de iniciación, ¿no? O que tienen menos años de experiencia en entrenamiento de fuerza o donde detecto que hay más descompensaciones, pues lo mismo, trabajar de manera unilateral parece que va a favorecer más a los deportistas. Uno, por ese trabajo también a nivel de estabilidad que estoy realizando, y dos, porque a nivel de carga absoluta al final articular pues va a ser menor porque no puedo trabajar con tanto peso, ¿no? Otra pregunta que también nos hacemos es los vectores, ¿no? ¿Trabajo en el vector horizontal o trabajo en el vector vertical, ¿no? Bueno, pues he encontrado también, claro, la teoría del vector lo que nos dice es que si yo hago más ejercicios de tipo horizontal, pues teóricamente voy a mejorar más mis desplazamientos horizontales, ¿no? Y si hago más ejercicios de tipo vertical, pues voy a mejorar más, por ejemplo, parámetros como el salto, ¿no? Bueno, pues he encontrado 2 estudios que pues un poco ponen un poco en duda, ¿no? Eso, porque sus resultados realmente no, por ejemplo, en un grupo de nadadores que practican buscando esa mejora en el salto de natación, en el salto horizontal, lo que también es parte del lado y pues entiendo que en natación se entrena, pues 2 protocolos, uno de entrenamiento horizontal, uno de entrenamiento vertical, y en este caso pues no hubo diferencias entre los 2 grupos y prácticamente de hecho no mejoraron, ¿no? La altura de salto que querían, mejoraron la fuerza en los ejercicios que habían entrenado más. Pues si he entrenado hip thrust, mejoro más el hip thrust, si he entrenado más la sentadilla, pues he mejorado más la sentadilla, ¿no? Pero la transferencia esa que se dice al rendimiento, pues en este caso no se ha visto. Y lo mismo en este estudio que se hizo
también con deportistas universitarias. En este caso una intervención con el ejercicio de hip thrust, ¿no? Y bueno, pues se vio lo mismo, ¿no? Ellos hipotetizaban como que iban a mejorar más el salto horizontal que el salto vertical y mejoraron los dos haciendo hip thrust, mejoraron tanto el horizontal o el vertical, ¿no? Lo que sí que parece, ¿no? Es que, bueno, pues no considero que en este caso, cuanta más variedad o riqueza de movimiento le demos a los deportistas, mejor. También vamos a pensar un poco en la carrera a pie, por ejemplo, donde voy a hacer desplazamientos horizontales. Y bueno, independientemente de que la teoría del vector funcione más o funcione menos, pues sí que, por ejemplo, realizar ejercicios de componente horizontal, pues sí que parece que tienen una mayor activación, por ejemplo, en la zona del glúteo, cadena posterior, con respecto, por ejemplo, a la sentadilla, y eso sí que yo creo que nos va a interesar, ¿no? Como cuando vayamos a estructurar nuestro entrenamiento de fuerza por los beneficios que luego puede tener en la carrera a pie. Aquí tenéis pues algunos ejemplos, ¿no? Que podrían ser de esos ejercicios de tipo horizontal, ¿no? Que sería pues el hip thrust, podría ser un swing kettlebell, podría ser un remo pivote un press pivote con la landmine, que es la barra esta que tenemos en el suelo. Y luego también pues, nos preguntamos, ¿no? si los movimientos olímpicos los hago o no los hago, ¿no? Pues aquí me gusta mucho la reflexión que hace también Michael Boyle, ¿no? Que él nos viene a decir que si tú no sabes lo primero enseñar los movimientos olímpicos, no los hagas. O sea, los movimientos olímpicos, yo me vine aquí a Madrid a hacer un curso con la Federación de Halterofilia y son muy difíciles de hacer y necesitas de rangos de movilidad, de fuerza y de estabilidad muy elevados, ¿no? Entonces, en mi opinión, no son para todos los deportistas, tienen que tener un buen bagaje de fuerza y de coordinación para poder realizarlos. Y al final, pues sí que recuerdo, por ejemplo, Lasse Lurs, que ya venía de Alemania, de haberlos hecho durante toda su vida deportiva, entonces sí que podíamos trabajar ejercicios como la arrancada con una carga interesante, pero con el resto de deportistas, por ejemplo, la arrancada no la puedo trabajar con carga. Entonces, prefiero no hacerlo porque considero que estoy perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Entonces, prefiero centrarme en 2 ejercicios y en que aprendan 2 ejercicios bien, que serían, ahora los enseño, que serían la arrancada a una mano y la cargada colgante. Y un poco por qué son beneficiosos los movimientos olímpicos o por qué se dice que tienen tan buena transferencia al rendimiento, ¿no? Bueno, si os fijáis en ejercicios como la sentadilla o el press de banca, el pico, digamos, de potencia, esa relación entre carga que estoy moviendo y la velocidad con la que la muevo, lo alcanzo a intensidades en torno al 50%, entre el 40 y 60%, ¿no? Sin embargo, los movimientos olímpicos, como veis, el pico de potencia se alcanza con cargas muy elevadas, en torno al 90%. Yo un movimiento olímpico o lo saco rápido o no lo puedo sacar. Yo no puedo hacer una cargada así, ¿no? Tengo que hacer ese movimiento que además es a nivel de coordinación muy complejo, donde trabajamos esa llamada triple extensión, que luego pues, se dice que tiene esa buena transferencia a la carrera con la extensión de tobillo, rodilla, cadera, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso se busca o se suele decir que tienen tan buena transferencia al rendimiento deportivo. Pero yo creo que al final los tenemos que, evidentemente, trabajar bien y trabajar con cargas interesantes. Para empezar con la iniciación a los movimientos olímpicos, donde evitamos precisamente esas descompensaciones o esas limitaciones a nivel de movilidad, pues tenemos la arrancada a una mano, que sería un poco el primer ejercicio que enseñamos, ¿no? Y luego ya, cuando ya dominan esa arrancada a una mano, que sí que la intento enseñar desde bastante pronto, con una carga no muy elevada, pero que es bueno, los deportistas aprenden. Un poco la premisa que se les da es que lancen la pesa hacia arriba, hacia el techo, ¿no? Y que den un salto y que caigan. Y una vez que ya veo que ya lo dominan, pues ya empezamos a intentar enseñarles la cargada colgante, donde una vez que la dominas, ya te puedes poner un peso interesante, que principalmente es saber meter la cadera bien, por así decirlo, ¿no? Y luego meterte tú debajo de la barra. Bueno, otra pregunta también que nos haríamos a la hora de seleccionar ejercicios es la pliometría, ¿no? Bueno, hemos visto que en diferentes estudios que el entrenamiento pliométrico pues, tiene beneficios en diferentes poblaciones, ¿no? De diferente nivel de rendimiento, principalmente pues, en la carrera a pie, pero sí que es cierto que en el triatlón nos encontramos con la problemática de cuándo lo metemos, ¿no? Pues algunos estudios que hemos visto interesantes pues es con deportistas, en este caso populares, con corredores populares, cómo meterles 3 días de comba a la semana y no un volumen muy elevado, no recuerdo bien, pero a lo mejor eran 150 saltos de comba 3 días a la semana, mejoraba su tiempo en 3 kilómetros, ¿no? Y lo mismo en este estudio donde los
se repartían 4 grupos con diferentes distribuciones de la intensidad del entrenamiento y se hacía 2 grupos entrenaban con pliometría y 2 grupos no, y también mejoraban su tiempo, por ejemplo, en 5K, más los grupos que entrenaban con pliometría, ¿no? ¿Qué problema nos vamos a encontrar nosotros un poco cuando lo planteamos con los triatletas? Pues al final es la fatiga. Una de las premisas que se suele dar del entrenamiento pliométrico es no trabajar con excesiva fatiga y, bueno, pues eso en triatlón es complicado en determinadas fases de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vamos a realizar ejercicios pliométricos nos basamos un poco en esa clasificación de Granden-Aclerio, en la que, bueno, pues se clasifican los ejercicios en 5 categorías en función del estrés mecánico que tienen. Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, yo no realizo ejercicios más allá del nivel 3, que ya serían los niveles 4 y 5, ya serían saltos en profundidad o saltos con sobrecarga. Prefiero quedarme en niveles 1, 2, 3, ¿vale? Donde es, digamos, una pliometría más extensiva, ¿no? Y con algunos deportistas que ya llevan más tiempo, pues sí que metemos algo de saltos al cajón unipodales, pero luego os explicaré un poco cómo lo introducimos también y cuándo, ¿no? Porque hay fases de la temporada en la que no puedes introducir el trabajo pliométrico porque te llegan al gimnasio pues después de 3 o 4 sesiones y no creo que tenga mucho sentido hacerlo, ¿no? Bueno, una vez visto esos ejercicios, ¿no? Y ya enfocar un poco cómo lo vamos a organizar, pues la otra pregunta sería ¿a qué intensidad entrenamos nuestro entrenamiento de fuerza, ¿no? Bueno, pues para eso a mí me gusta basarme un poco en la clasificación de González Vadillo. Bueno, pues nuestro deporte al final es de requerimientos de fuerza bajos. Entonces, bueno, pues cuando entreno en un deporte de requerimientos de fuerza bajos, pues vais a ver que eso sería un poco la progresión que se debería llevar a lo largo de la vida deportiva. Iría pues desde empezar con cargas entre el 30 y 40% hasta, como veis, ya en deportistas que llevan varias temporadas de entrenamiento sistemático de fuerza, llegar a cargas de 70-75%. Y de ahí no pasar más. Nosotros normalmente nos solemos quedar en esas cargas con los deportistas ya con experiencia, 70-75%, y trabajamos ahí, siempre trabajando con un carácter de esfuerzo bajo o moderado, es decir, siempre nos dejamos el doble de las repeticiones que podría hacer o incluso más, ¿vale? Muchas veces es eso, ¿no? Nos buscamos hacer una progresión, voy a hacer fuerza máxima, le voy a meter 85, le voy a meter 90%, ¿no? Y luego realmente aparecen estudios con gente entrenada en fuerza que nos demuestra que, o en este caso, pues el estudio de Fernando Pareja Blanco, o del grupo de Fernando Pareja Blanco, que compara 4 tipos de periodización del entrenamiento, ¿no? Y hay un grupo que entrena siempre cerca del 70%, siempre, toda la planificación durante las 8 semanas. Y en este caso, ese grupo, haciendo menos repeticiones porque cortaban las repeticiones cuando se perdía un 20% de la velocidad de ejecución del movimiento, pues mejoró igual que los otros grupos. Es decir, que siguiendo la periodización que siguieses, tenías mejorabas, ¿no? Entonces, bueno, pues si entrenando con menos repeticiones y entrando con una carga que el deportista la va a tolerar bien, que es en torno al 70%, ¿para qué necesito someter al deportista a más estrés? Pues me quedo trabajando al 70%, mantengo mis buenos niveles de fuerza durante toda la temporada y ya está, porque recordamos siempre que el objetivo no es mejorar mi RM hasta el infinito y más allá con los deportistas, ¿no? Una vez que ya tenga unos buenos niveles de fuerza o que considero que ya tengo unos buenos niveles de fuerza, pues los mantengo a lo largo de la vida deportiva y que entrene resistencia cuantas más horas mejor, ¿no? O cuanta más calidad de entrenamiento pueda meter mejor y ya está, y que la fuerza al final es un complemento para ellos, ¿no? Como decíamos, pues un poco basándonos en eso, ¿no? Ese carácter del esfuerzo siempre va a ser ligero, pequeño o moderado, y sí que pues las pérdidas de velocidad de ejecución pues no van a ser superiores a ese 20%, ¿no? También siempre pues planificamos unas series como decimos, una carga y unas series que el deportista va a poder hacer sin ningún tipo de problema, sin que haya esa pérdida de velocidad. Tú le mandas al 70%, si tú le mandas al 70% 5 repeticiones, tú sabes que, aunque no tengas encoder, tú sabes que las va a hacer a buena velocidad de ejecución y que tiene bastantes repeticiones en la recámara, ¿no? Pues nos quedamos ahí y sería suficiente, ¿no? Esto era lo que veníamos a decir, ¿no?
Trabajo por velocidad de ejecución, pues con algunos deportistas, yo tengo el Vitruvio y el encoder, y bueno, me gusta ponérselo a los deportistas principalmente en press banca y en sentadilla, porque son los ejercicios donde veo que es más estable. Solamente los deportistas que, lo mismo, que llevan ya un tiempo de entrenamiento sistemático de fuerza y que hacen bien los ejercicios, porque si el patrón de movimiento no es estable, realmente el valor de fuerza que me está dando, de velocidad, muchas veces no es real, ¿no? Entonces, por eso digamos que el trabajo de fuerza basado en la velocidad de ejecución, pues no lo hago con todos los deportistas, ¿no? Sino con los que ya tienen más tiempo de experiencia en entrenamiento. Y luego pues viene un poco en esa línea, en esa tendencia de esa pérdida de velocidad, ¿no? Pues hemos visto cómo con un 20% de velocidad de ejecución pues se obtienen y se maximizan las ganancias de fuerza, ¿no? Se mejora lo mismo, incluso más, que perdiendo un 40% de velocidad, pero además con una menor hipertrofia inducida por el entrenamiento de fuerza, ¿no? Cuando yo me acerco más al fallo muscular, más estrés metabólico hay y más hipertrofia puedo generar, ¿vale? Sí que es cierto que en triatlón, como entrenamos tanto volumen de entrenamiento de resistencia, es complicado que el entrenamiento de fuerza nos induza a una hipertrofia, ¿no? Tendríamos que entrenarlo muy mal la fuerza, ¿no? Pero bueno, aún así, pues para asegurarnos, pues trabajamos con esos caracteres de esfuerzo bajo-medio y en principio no tendríamos ningún problema, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, viendo qué ejercicios más o menos utilizamos a lo largo de la temporada y qué intensidades manejamos, bueno, pues un poco esta sería la propuesta de manera general con la que nosotros trabajamos a lo largo de la temporada. Empezaríamos el periodo preparatorio general, pues empezaríamos haciendo lo que yo llamo fuerza general, ¿vale? Ahora os explicaré un poco cómo funciona y bueno, una orientación más enfocada a la fuerza máxima. En el periodo preparatorio específico, pues al principio tendríamos ese enfoque también de fuerza máxima y luego empezaríamos a introducir lo que son la fuerza con contrastes. También veremos ahora un poco cómo funciona, ¿no? Y en el periodo competitivo mantenemos ese trabajo de fuerza con contrastes y es un poco la dinámica que llevamos a lo largo de la temporada. Si luego, pues a lo mejor en verano volvemos a tener otro bloque de entrenamientos, pues a lo mejor volvemos a hacer un refuerzo otra vez de cargas orientadas un poco más a la fuerza máxima, dejamos los contrastes y luego lo volvemos a meter otra vez, ¿no? Esto sería la fuerza general. La fuerza general sí que es un poco más de Macedonia, por así decirlo, ¿no? Se hace a principio de temporada como un acondicionamiento físico general. Bueno, pues hay dominantes de cadera, dominantes de rodilla, empujes, tracciones, core y pliometría de bajo impacto, niveles 1-2. ¿Por qué? Porque a principio de temporada entrenamos mucho menos volumen y es donde puedo meter ese trabajo pliométrico que, como decimos, niveles 1-2, trabajo de comba, trabajo de muelles, trabajo de vallitas, trabajos con poco impacto mecánico, ¿no? Predominio unilateral de los ejercicios, precisamente para intentar minimizar esas descompensaciones musculares a principio de temporada, intentar corregirlas, aunque, como os he dicho, me he sorprendido para bien cuando he realizado los test de triple hot test, por ejemplo, porque no he visto grandes descompensaciones, lo mismo que con la movilidad, no he visto grandes descompensaciones de un lado al otro. Y luego pues son ejercicios que me van a ayudar a mejorar la coordinación, tienen bastante trabajo de refuerzo de la musculatura de sostén, ¿no? Y bueno, pues los podemos realizar 2 o 3 días a la semana ahora durante las primeras 4 o 6 semanas de entrenamiento, ¿no? Luego la fuerza máxima, pues la vamos introduciendo de manera progresiva. Entonces, lo que digo, fuerza máxima la pongo entre comillas porque ya os he dicho que las cargas pues van a ir progresando desde un 55 o 60% hasta un 75% y no en todos los casos. Si son deportistas que están empezando a entrenar fuerza, están en su segundo año de entrenamiento de fuerza, pues a lo mejor nos quedamos con cargas entre el 60 y el 65 y con eso vamos funcionando, ¿no? Incluso el primer año me conformo con que me hagan bien todos los circuitos de fuerza general y todos los ejercicios bien y con que vayan aprendiendo a hacer bien todos los ejercicios básicos y poquito a poco le voy metiendo cada vez más carga, ¿no? Pues ahí tenéis, por ejemplo, a David Cantero, que cuando llegó nos hacía una dominada y ahora pues ya va cogiendo experiencia en entrenamiento de fuerza, ¿no? Progresivamente. Como os he dicho, pues en deportistas avanzados el trabajo por velocidad de ejecución, en deportistas avanzados también la realización de la cargada colgante y en algunos deportistas pues también, a lo mejor en las chicas más predominio también a nivel unilateral y por ejemplo, pues en vez de hacer a lo mejor sentadilla paralela, pues hago sentadilla búlgara con ellas. Los que tienen mucho déficit de movilidad, pues igual, me quedo haciendo sentadilla búlgara porque la sentadilla paralela no la hacen bien, ¿no? Y luego, esto era la fuerza de contrastes que os comentaba. La fuerza de contrastes es, pues, al final es la realización de un ejercicio básico con cargas más altas.
posteriormente con un ejercicio, digamos, más orientado a la fuerza explosiva o a la pliometría, ¿no? Esto hay diferentes modalidades, no sé si os sonarán los nombres contraste francés, que son 4 ejercicios, se pueden hacer 3, se pueden hacer 4. Bueno, pues nosotros utilizamos 2 ejercicios. Normalmente, pues ahí tenéis, por ejemplo, un hip thrust con una pliometría con pues, saltos unipodales entre vallitas y también pliometría del tren superior. Pues, por ejemplo, dominada lastrada, 5 repeticiones y 5 lanzamientos de balón, ¿no? La pliometría del tren superior, pues trabajada con lanzamientos, ¿no? Controlando volumen, controlando intensidad, pues es un trabajo que nos ayuda, o yo creo que nos ayuda, pues a mantener los niveles de fuerza pues ya durante el periodo específico y durante el periodo competitivo, que ya sabéis que en triatlón cada vez se alarga más, ¿no? Y bueno, pues tenemos algunos ya indicios, también es lo mismo, muchos de los estudios que se han hecho con complex training pues son orientados a la fuerza o a los deportes colectivos, pero bueno, sí que como se está poniendo algo de moda, pues tenemos este estudio con corredores populares que no habían entrenado prácticamente la fuerza, y hay 3 grupos, ¿no? Un grupo que hace complex training, otro que hace fuerza máxima y otro que hace fuerza resistencia, ¿no? Fijaros que las vallitas, pues 30 centímetros de salto al cajón y 30 centímetros de vallitas, o sea, pliometría de bajo impacto porque el nivel de los deportistas no era muy alto, ¿no? Y bueno, pues un poco la orientación que nos decía Mújica en la revisión, ¿no? Pues entrenamiento de fuerza máxima y fuerza explosiva, pues son los grupos que mejor respuesta luego al rendimiento tienen, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, en el leg press eccentric, fuerza excéntrica, el grupo que hace contrastes es el que más mejora, precisamente yo considero que es por ese trabajo pliométrico que hacen después del entrenamiento de fuerza. A nivel también del EUR, que es la diferencia entre el SJ y el CMJ, que mide un poco esa fuerza elástico-explosiva del deportista, pues también vemos como el grupo del complex training pues es el que también mayores beneficios tiene junto con el de fuerza máxima. Y ya un poco más lo que nos interesa, ¿no? Que es la economía, por ejemplo, a 14 kilómetros por hora en este caso, tanto el grupo de fuerza máxima como el grupo de contrastes son los que más mejoraron y el grupo de fuerza resistencia no. Entonces viene un poco a confirmar, ¿no? Esa tendencia de los últimos años de ya ir dejando un poco de lado ese trabajo de fuerza-resistencia, ¿no? Y orientar más el trabajo a esa fuerza máxima o combinación de fuerza máxima, como veis, con fuerza explosiva, ¿no? Y lo mismo con la velocidad del V2+, ¿no? Tanto el grupo complex como el grupo de fuerza máxima son los que obtuvieron mayores beneficios, ¿no? Y por último también, algo que hemos introducido este año, y creo que lo vamos a seguir introduciendo incluso más a lo largo de los próximos años, pues es el entrenamiento de isométricos, que también se ha puesto bastante de moda ahora. No sé si os suena Alex Natera, yo un poco sigo sus ejercicios. Él ha diseñado un programa de ejercicios isométricos orientados a la carrera, con una serie de angulaciones específicas y demás. Bueno, nosotros lo intentamos hacer en la uni dentro de lo posible. Las orientaciones del entrenamiento isométrico siguen un poco la misma premisa que las del entrenamiento tradicional, a nivel de carga y digamos, de volumen, ¿no? Pues las cargas de trabajo, los porcentajes de trabajo, pues para orientar ese trabajo de fuerza máxima son iguales. Lo que sí que es cierto es que nos encontramos con un menor daño muscular, a nivel tendinoso tiene un buen efecto protector y también parece que a nivel neuromuscular es bastante positivo, ¿no? Aquí tenéis pues algunos ejercicios también que solemos hacer. Partimos a principio de temporada con los ISO hold, que serían los isométricos sostenidos, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente el deportista tiene que aguantar, en este caso, pues un trabajo de todo de cadena posterior, ¿no? Ahí lo veis, pues uno con carga, uno sin carga y otro con carga. Y luego tenemos los ISO push, ¿no? Me gusta, se trabajan de manera unilateral y lo que me permite también es trabajar al final con niveles de fuerza muy altos, porque claro, al final quiero partir la barra, por así decirlo, ¿no? Y quiero intentar levantar la barra más allá de, como veis, los topes que ponemos, lo adaptamos un poco en el rack y lo podéis hacer en multipower mejor. Y bueno, pues son un poco esa línea de trabajo. También tengo que tener cierta experiencia en entrenamiento de fuerza, en las posiciones, y luego, pues, si lo vais a empezar a hacer con deportistas con menos nivel, que no empiecen a intentar partir la barra, sino ir haciendo una progresión, ¿no? Llegando al, pues decirle, podéis trabajar por RP un 7, 8 sobre 10, ¿vale? Y con los que ya tengan experiencia a partir la barra. Cuando son trabajos tan cortitos de ISO push, pues ahí trabajas por segundo. Le dices, por ejemplo, 3
3 series de 3 repeticiones con cada pierna de 2 segundos, empujando a tope, ¿vale? Entonces al final tienes ahí un trabajo de entre 10-20 segundos en el que has intentado partir la barra, por así decirlo, y la fuerza ha sido máxima, ¿no? Y bueno, otra pregunta que también nos haríamos, viendo ya un poco cómo hemos enfocado el trabajo de fuerza a lo largo de la temporada, pues es si hago fuerza la semana de competición, ¿no? Bueno, pues a nivel de lo que sería pérdidas de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Pues sí que se dice que no debería pasar un excesivo tiempo sin que haya estímulos de entrenamiento de fuerza, ¿no? También se recomienda cesar al menos 2 días antes el entrenamiento de fuerza previa a la competición, aunque yo siempre creo que esto va a depender mucho del volumen y de la carga con la que trabaje, ¿no? De hecho, ya en fútbol, por ejemplo, se están empezando a implementar protocolos en el que el día de antes se hacen ejercicios buscando lo que se llama la PAP, la potenciación posactivación, y se hacen una serie de ejercicios con cargas altas, por ejemplo, muy pocas repeticiones, ¿no? Y buscan un poco ese efecto más a nivel nervioso, ¿no? De activación, ¿no? Entonces yo creo que con un volumen controlado no pasaría nada, siempre y cuando también el deportista esté acostumbrado, evidentemente, a los ejercicios que va a hacer. Si a un deportista le ponemos la semana de competición ejercicios que lleva mucho tiempo sin hacer, pues lo que va a pasar es que va a tener agujetas y precisamente su economía de movimiento se va a ver afectada, que es lo que no queremos que ocurra, ¿no? Siguiendo un poco también esta revisión, pues nos dice que pues, los efectos o las ganancias inducidas por el entrenamiento en este caso de fuerza de entrenamiento concurrente, pues se empiezan a ver afectadas a partir de las 2-4 semanas, ¿vale? Entonces, bueno, yo no lo veo, podemos cesar el entrenamiento de fuerza la semana de competición, incluso 2 semanas antes, yo creo que no va a pasar nada, depende también un poco de cómo veáis a los deportistas, a lo mejor queréis favorecer un poco más la recuperación, porque entrenáis a deportistas, por ejemplo, de alto nivel, la semana de competición, normalmente tienes que viajar, tienes que preparar cosas, y a lo mejor le sometes allá a un estrés metiendo en una sesión que tenga que ir al gimnasio innecesaria, ¿no? Y a lo mejor tiene deportistas, oye, pues que les gusta entrenar y para estar en casa, pues le mandáis un entrenamiento de fuerza rápido con 1 o 2 series, un par de ejercicios, y yo creo que no pasaría nada, ¿vale? En función un poco de lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, para ir un poco concluyendo, terminando, pues vamos a ver algunas características peculiares, ¿no? Que sé que también pues, muchos sois entrenadores de escuela, de triatlón, y bueno, pues la fuerza ya por suerte, pues ya no hay ningún tipo de miedo a entrenarla con los niños y con los jóvenes, ¿no? Y cada vez, de hecho, pues entran hasta con mayores cargas y bueno, pues se está viendo que lejos de tener un efecto negativo sobre el crecimiento, pues incluso tiene un efecto protector, ¿no? Quizá algunos de los autores de referencia, si os gusta todo el tema de entrenamiento infantil, pues es Avery Fabengaud, y él, pues, sus publicaciones de entrenamiento de fuerza con niños, precisamente, ¿no? Y lo que nos viene a decir, pues es, evidentemente, priorizar la ejecución técnica del movimiento siempre, las intensidades siempre, trabajos muy lejanos al RM y muy lejanos al fallo muscular, siempre con un carácter de esfuerzo bajo, en torno al 40-60%, comenzar con 1 o 2 series y luego, pues, mismas recomendaciones que una persona normal, hasta 3-4 series por ejercicio, intentar realizar las sesiones en días no consecutivos y luego, pues, evidentemente, cuando quiero practicar la técnica, pues no intentar incidir mucho en la velocidad de ejecución, sino que primero interioricen bien el patrón de movimiento, igual que haríamos exactamente con un deportista popular. Seguir el mismo patrón, pues con los niños que no han entrenado nunca la fuerza, pues seguir el mismo patrón, incluso mejor, y cuanto antes lo puedas empezar a entrenar, mucho mejor, porque, por ejemplo, déficit de movilidad que te vas a encontrar con gente que ya te viene con 30 o 40 años que no ha hecho nunca fuerza ni movilidad, te vas a encontrar con unos déficits ahí que te va a costar mucho enseñarle la técnica y la coordinación de los ejercicios que a niños que tienen unos buenos rangos de movilidad, ¿no? Y que, digamos, que muchas veces lo absorben todo, ¿no? Entonces, cuanto antes podamos empezar a trabajar con ellos, trabajos con autocargas, trabajos de lanzamientos, trabajos de saltos, de coordinación, la comba, acordaros de los juegos cuando todos éramos pequeños, ¿no? Pues trepar y demás, pues todo eso está genial y son trabajos al final de fuerza para ellos, ¿no? A nivel de deportistas populares, ¿no? Bueno, pues de qué factores depende, ¿no? el rendimiento deportivo. Bueno, pues esto lo saco del libro de Jonathan y de Roberto. Bueno, pues hablamos de 3 factores. Nosotros le metemos la cuarta M, que es la mental, que si la mental no funciona, el resto ya tampoco funcionan, ¿no? Pero bueno, sí que sería primero mecánico, es decir, la técnica va a ser un limitante, siempre de movimiento, ¿no? Otro limitante sería
a nivel muscular, y si en los dos primeros hay, digamos, un déficit, va a ser muy difícil que yo voy a tener un limitante también a nivel metabólico, es decir, que tengo que tener evidentemente una buena técnica y ejecución del movimiento, luego tengo que tener una buena musculatura para realizar el ejercicio, y si tengo esto, podré alcanzar intensidades elevadas durante la práctica del ejercicio. Entonces, muchas veces nos encontramos con deportistas, en este caso hablo más populares, ¿no?, que podéis encontrar en el club, que pues, quieren empezar hace tiempo que vienen de estar parados, ¿no?, y tienes que empezar un poco con ellos como si fueran casi personas sedentarias. Entonces, bueno, pues una limitación muy importante que te vas a encontrar es la limitación muscular. Tienes que acondicionarlo bien físicamente primero, ¿no? Y en este sentido, muchas veces, ¿no?, nos preguntamos, ¿no?, qué es mejor, qué es peor, ¿no?, el entrenamiento con máquinas, el entrenamiento con peso libre. Bueno, pues seguro que a todos los que entrenáis o lleváis deportistas online, ¿no?, pues a veces a lo mejor os preocupa mandar un poco el entrenamiento de fuerza, ¿no?, porque le voy a mandar la sentadilla, le voy a mandar un press de banca, le voy a mandar una dominada, la sabe hacer, no la sabe hacer, no tengo ni idea, ¿no? En el gimnasio donde va un low cost, no hay ni monitor, le van a hacer caso, no le van a hacer caso. Bueno, pues hay un estudio que nos dice que si eres un novicio en entrenamiento de fuerza, para mejorar la fuerza, da igual lo que entrenes. Puedes entrenar con máquinas guiadas o con peso libre y que lo hagas un poco a preferencia del individuo. Entonces, en este sentido, nos da un poco de tranquilidad de si tengo deportistas que no tienen experiencia de entrenamiento de fuerza, los llevo online, no voy a entrenar con ellos presencial, pues le mando típico circuito de chest press, de jalón al pecho, de extensión de rodilla, de femoral y de elevación de gemelo, y ya está. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo con ellos de fuerza, ¿no? Y seguro que luego les va a venir bien de cara al efecto protector de lesiones y posiblemente de cara al rendimiento, porque te van a tener una limitación, en este caso a nivel muscular. Luego, evidentemente, pues sí que se producirá un estancamiento y quizá ya sea necesario otro tipo de estímulos, ¿no? Pero en un primer momento nos va a ser de mucha utilidad. Y bueno, ya para ir finalizando, hablamos también del entrenamiento de fuerza un poco en mujeres, ¿no? En primer lugar, sí que es importante hacer hincapié en una mayor predisposición lesional de la mujer triatleta o de la mujer deportista de resistencia, hasta pues, en más del doble con respecto a los hombres en lo que se refiere a lesiones por sobreuso, ¿no? ¿Por qué tienen una mayor tendencia a la lesión, no? Pues bueno, hablamos de factores anatómicos, ¿no?, en relación pues, al ángulo Q entre la pelvis y el fémur. Ellas tienen una mayor amplitud de cadera que los hombres, lo cual les predispone a una mayor carga a nivel de la rodilla, a una mayor predisposición a valgo de rodilla, ¿no? A nivel neuromuscular también hablamos de descompensación a nivel neuromuscular con las cocontracciones de isquio cuádriceps, lo cual hace también pues, que al final la articulación de la rodilla o incluso la tendencia a la pronación sea superior que en los hombres. También hablamos de una mayor laxitud ligamentosa. Y bueno, los factores hormonales, que esto sí que hay una mayor controversia, porque sí que es cierto que hay estudios que te dicen que sí, hay estudios que te dicen que no, pero bueno, podemos pensar que no solamente, o sea, que los días en los que ellas están con la menstruación, ya que la fatiga pues también es superior, su percepción de esfuerzo es superior ante los esfuerzos, a nivel mental y coordinativo, que eso sí que nosotros Roberto dirige una tesis de una chica con gimnastas, eso sí que se vio, que eran más descoordinadas, pues puede que sea más peligroso en este caso por realizar diferentes, a lo mejor, ejercicios complejos de entrenamiento de fuerza o pliometría, ya que pueden tener un mayor riesgo de lesión cuando están con la menstruación. Pero aún así yo lo digo que, os digo que tampoco hay, en este caso, 100% de evidencia de que esto sea así, porque si habéis leído un poco de mujer menstruación, pues hay artículos que te dicen de todo, ¿no? Lo que también he visto interesante es ese trabajo de pérdida de velocidad de ejecución, ¿no? Bueno, pues hay también un reciente estudio también del grupo de Bareja Blanco que pues compara, en este caso, hombres con pérdida de velocidad de ejecución 20%, hombres pérdida de velocidad de ejecución 40%, mujeres pérdida 20% y mujeres 40%. Todos los grupos, como vais a ver, pues mejoran los diferentes parámetros evaluados, pero el grupo que está más a la derecha, que es el de mujeres, 40%, pérdida de velocidad 40%, el que parece que tiene un mayor cambio y porcentaje de mejora. Y lo mismo ocurre también, en este caso son parámetros más relacionados con la fuerza muscular, ¿no? Pero también ocurre lo mismo, por ejemplo, con parámetros más relacionados con esa fuerza
elástico explosiva como puede ser los CMJ, ¿no? Donde pues hay una mayor tendencia, como veis, a ese grupo de más a la derecha, que es el que más mejora, ¿no? Bueno, un poco sacando mis propias conclusiones un poco del estudio, es que quizá no hay que obsesionarse tampoco mucho en la velocidad de ejecución con las mujeres, ya que a nivel neuromuscular, a nivel de fibras musculares, pues son diferentes que los hombres, ¿no? Y quizás el trabajo de fuerza por velocidad de ejecución y centrarlo mucho en que no pierda un 10%, que no pierda un 15% de velocidad de ejecución, no es tan determinante. Vamos a poner unas series adecuadas, vamos a poner un peso adecuado, una carga adecuada, unas repeticiones que realice bien, con las mismas premisas que el entrenamiento de hombres, porque no se me puede olvidar que tampoco las quiero reventar entrenando fuerza, porque lo que quiero es que también entrenen más resistencia, ¿no? Y simplemente pues tener eso en consideración, ¿no? Y luego sí que también, pues un estudio clásico, ¿no? del año 93, nos viene a decir un poco también las diferencias de fuerza entre hombres y mujeres, ¿no? Y lo que sí que se ve pues es que con respecto a los hombres, pues las mujeres tienen menos fuerza en el tren superior, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso sí que yo intento cuidarlo a lo largo de la temporada con las chicas y siempre trabajamos al menos un ejercicio más de tren superior. Normalmente con los chicos vamos a trabajar un ejercicio de tren superior y uno de tren inferior básico. Normalmente con las chicas, 2 de tren superior, 1 de tren inferior, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería un poco las peculiaridades de ese entrenamiento femenino, ¿no? Cuidar más la prevención de lesiones si cabe con ellas, ¿no? Y a incidir más, sobre todo, fortalecimiento de todo lo que sería la cadena posterior, isquio, glúteo, mucho fortalecimiento de pies también con ella, tiene una mayor tendencia a la sobrepronación, tienen también un mayor déficit de control neuromuscular, entonces hacer un mayor hincapié en ellas, ¿no? Hemos visto muchas atletas, me voy más al atletismo, edemas óseos, fracturas por estrés, bastante típico en la mujer deportista. Entonces, bueno, pues vamos a intentar cuidar bien todo lo que es ese trabajo de pies y de cadena posterior con ellas. Y por otro lado, pues también hacer un refuerzo, en este caso en triatlón, que nos va a interesar para la natación en aguas abiertas, donde hacer un mayor énfasis en el tren superior con ellas, ¿no? Se aburren un poco porque al final es dominada, press banca y sentadilla o hip thrust a lo largo de muchas fases de la temporada, pero bueno, hemos conseguido, entre otras cosas, que cuando llegaron se ponían la goma verde para hacer una dominada, ¿no? O me las tenía que llevar a la máquina que te quitas el peso corporal para poder hacer la dominada. Bueno, pues ya hemos conseguido que hagan 4 de 4 o 4 de 5 dominadas con la goma que ya prácticamente no te ayuda, con la goma roja pequeña, o incluso algunas ya deportistas, pues sus series de 3, 4 dominadas sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, pues para cerrar, a modo de conclusión, bueno, pues hemos visto que el entrenamiento de fuerza pues, puede incrementar el rendimiento, principalmente por ese efecto que tiene sobre la economía de movimiento, así como nos puede ayudar a minimizar la incidencia lesional de nuestros deportistas, ¿no? Debemos estructurar pues, ese programa de fuerza acorde a la edad y el nivel de rendimiento de los deportistas, recordando siempre que el nivel de entrenamiento de fuerza no necesariamente se va a corresponder con el entrenamiento y la experiencia que tenga en entrenamiento de resistencia. A mí me ha servido mucho seguir el principio del joint to joint para organizar mi programa de entrenamiento de prevención de lesiones. Lo realizamos a lo largo de la temporada, no paramos de hacerlo y bueno, pues sí que es cierto que los deportistas cada año van trabajando más carga de entrenamiento y bueno, pues la van tolerando. ¿Por qué? Pues puede que ese entrenamiento de fuerza y puede que ese entrenamiento preventivo pues ayude a que podamos tolerar cada año más carga de entrenamiento, ¿no? Y bueno, pues por último, que creo que es lo más importante en el entrenamiento de triatlón, debemos maximizar las adaptaciones del entrenamiento de fuerza buscando la menor fatiga posible en cada una de las sesiones con ellos, ¿no? Ya hemos dicho que van a llegar muchas veces fatigados al gimnasio, van a tener que entrenar muchas más sesiones a lo largo de los días posteriores. Entonces lo que me interesa al final es que el entrenamiento no sea largo y que sea efectivo y como hemos dicho, pues os he intentado poner un poco esa evidencia que hay de que no es necesario pasarse de entrenamiento para conseguir buenas adaptaciones con el entrenamiento de fuerza. Y bueno, pues con esto acabamos. Creo que es una frase buena para acabar la ponencia, ¿no? Que la fuerza os acompañe y luego pues en la mesa redonda cualquier pregunta que tengáis pues estoy encantado de
atenderos, ¿vale? Un placer.